Los Reyes Magos me trajeron de regalo una entrada para la exposición El Muro de Berlín, un mundo dividido. Reconozco que yo, por mis propios medios, no hubiese comprado esta entrada, porque ante lo rudo y oscuro de este nuestro mundo, intento distraerme con temas llenos de luz, belleza y arte. Pero estoy inmensamente agradecida de haber ido para así recordar y jamás olvidar episodios de la historia del planeta tan imprescindibles de conocer a fondo. El muro es un icono que nace en pleno estallido de la Guerra Fría, un conflicto entre el capitalismo y el comunismo que casi lleva al mundo a la destrucción nuclear. Más de 300 objetos originales y un desgarrador trozo del muro de Berlín, material de archivo, testimonios de testigos de aquella cruel situación y las historias vivas de la vida, resistencia, huida y muerte de tantas personas involucradas. Aquí os cuento alguna de esas historias, como la de la tripulación del Daigo Fukuryo Maru, expuestos a la radioactividad en alta mar en marzo de 1954 por los ensayos de la bomba de nitrógeno de Estados Unidos en el atolón Bikini en las Islas Marshall, provocando a nivel mundial un movimiento antinuclear. El día 28 de agosto de 1945 se obligó a los alumnos en una escuela de Berlín a devolver sus libros de texto nazis. A partir de 1946 se creó el paquete CARE, donde se donaba a los alemanes por parte de estadounidenses comida, ya que la cadena de suministro alimentario se dañó por la guerra. Tenían también un cupón de racionamiento para obtener solo pan, patatas, sal y manteca. Tristemente, recibían solo 12,5 kilos de carbón para cocinar y calentarse durante todo el invierno alemán. Imagínense cómo pudieron sobrevivir. Desde junio de 1948 a septiembre de 1949, los aproximadamente 2 millones de habitantes de Berlín recibieron 500.000 toneladas de alimentos y otras mercancías, especialmente carbón, que llegaban por vía aérea. Aquí os cuento la historia de la familia Schöning de la RDA, que tenían un negocio de fotografía e imprenta y tras ser acusados por evasión fiscal, lo escondieron en el interior de las paredes de su piso y huyeron a la Alemania de Oeste. El equipo fue descubierto en 2013 por los nuevos propietarios de la casa. Grupo de Combate contra la Inhumanidad, KGU, que era una de las organizaciones anticomunistas más activas y radicales del Berlín Occidental. Cuento cómo algunos alemanes escondían la comida traída por los estadounidenses en coches de bebés para evitar que fuese confiscada por la policía al cruzar la frontera de vuelta al lado oriental.
Esta es la historia de Ingrid Kraft, enfermera de 24 años que preparó su fuga de Berlín Oriental pasando poco a poco documentos importantes, siendo admitida junto a su hija en el centro de refugiados de Marienfelde, antes de viajar a la Alemania de Oeste. En este centro solo tenían lo indispensable: litera, manta, productos de afeitar, cepillos de diente, camisa y camisón. El primer muro de Berlín se construyó de sencillos bloques de carbonilla y postes de hormigón, y sobre él se montaron deflectores en forma de Y reforzados con alambre de espino para evitar las fugas. La primera víctima del muro de Berlín fue Ida Zickemann, que sumida en pánico se lanzó por la ventana desde un tercer piso antes de que el cuerpo de bomberos pudiese recogerla por una red de rescate. De allí esta placa en su memoria. Las puertas del muro fronterizo 75 eran para ser usadas por los agentes de Alemania del Este, para realizar labores de mantenimiento en el otro lado y para que los soldados fronterizos patrullaran la franja entre la frontera y el muro. En las atalayas solía haber 2 soldados fronterizos. Había una cada 250 metros y esta distancia permitía ver toda la sección fronteriza y el terreno posterior, y además el territorio adyacente del Berlín Occidental. Las lámparas de la atalaya se encendían cuando saltaba la alarma, y con esta luz localizaban a los refugiados. El muro tenía 155 kilómetros de longitud, por lo que las parejas de soldados trabajaban patrullando a pie, en bicicleta y en coche. La historia increíble del túnel 29, que fue construido a principios del verano de 1962. Fue una iniciativa de 30 estudiantes de la Universidad Libre de Berlín Occidental. Consiguieron financiar la construcción dejando grabar a la NBC, canal de televisión de Estados Unidos, para hacer un documental posterior. Tenía 140 metros de largo y 90 centímetros de alto y ancho. Entre el 14 y el 15 de septiembre de 1962, 29 alemanes del este lo cruzaron. Otra historia alucinante es que una noche del otoño de 1963, Kurt Rick se escapó con su kayak a remo cruzando la bahía de Lübeck y el mar Báltico. Fueron 35 kilómetros en mar abierto durante 7 horas con tan solo un transistor, compás de buceo y sus documentos.
La Solidarność, sindicato independiente y autogestionado Solidaridad de Polonia, siempre en lucha contra el gobierno comunista, el derecho a la huelga y a la libertad de expresión. Las publicaciones Samizdat polacas eran clandestinas y se entregaban en paquetes por la noche. Esta es la historia de Samantha Reed Smith, una niña pacifista estadounidense que se hizo famosa por escribir en la Guerra Fría a Yuri Andropov, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y que le invitó a visitar el país. En su visita, Samantha pasó varios días en Artek, campamento de verano de Crimea, y vestía con este uniforme del centro. El 9 de noviembre de 1989, de manera pacífica, sin violencia, sin sangre y sin balas, los alemanes derriban el muro de Berlín que separó a la capital de Alemania por casi 30 años. Es uno de los acontecimientos más importantes y trascendentes de la historia de la humanidad, que pone fin al telón de acero y a la Guerra Fría en la cumbre de Malta 3 semanas después, y que unió nuevamente a las dos Alemanias menos de 11 meses después. La libertad es un poder preciado que debemos defender cueste lo que cueste. Decía Nelson Mandela: ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás.